Buenas tardes, bienvenidos al curso de verano de instituto. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos estudiando el Evangelio restaurado y las religiones del mundo. Como digo, es un curso de verano. Estoy, como veis, reorganizando un poco la programación, porque como me operaron del ojo, ha habido que reajustar, así que poco a poco lo vamos reajustando. Hoy tenemos la lección número 6. Os envié lo que había que leer, que era un discurso del Elder Holland, que yo lo tengo en inglés, no sé si alguien lo ha encontrado en español. Yo lo he traducido como Unidos por lazos de amor, del Elder Holland. Y luego Noticias Mormonas, un artículo que se llama La relevancia de la religión. Y he añadido un artículo mío, La religión, la iglesia y la familia, para mostrar un poco cuál es el papel de la religión en el siglo XXI y en cierta manera resume los otros dos artículos de la lección. Muy bien, pues vamos a empezar con una oración y desarrollamos los artículos que he comentado, los 3 que os envié. Bueno, pues vamos a empezar. Por ejemplo, podemos pedir la oración a Lucía Gómez. ¿Estás por ahí, Lucía? ¿Está Lucía Gómez disponible? No le funciona el micro todavía. Bueno, pues entonces te dejamos para el final si el micro se arregla. A ver, Carla Moncada, ¿puedes ofrecer tú la oración? Sí. Adelante, Sí. Carla. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estar reunidos esta noche para aprender más de tu Evangelio. Te damos gracias porque nos proporcionas el alimento, vestida y comida y te dan la oportunidad de recibir más enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, te suplicamos que el Espíritu nos pueda acompañar en esta clase, que podamos tener un corazón receptivo para poder aprender más verdades del Evangelio y que podamos aplicarlos en nuestra vida. Te pedimos también que nos des siempre don del Espíritu para discernir, para tomar las mejores decisiones en nuestra vida y poder seguir avanzando. Bendice nuestras familias, nuestros hogares. Permítenos también ser una luz para dar a conocer este Evangelio a más personas. Que de la misma manera podamos ser tus manos y tus ángeles en este tiempo. Bendice a nuestro profeta Russell M. Nelson, al cordón de los 12, nuestros líderes locales, y ayúdanos a siempre estar perseverando en medio de las dificultades. Damos fortaleza física y espiritual para continuar en este camino. Y bendice a todos aquellos que están en la clase y a aquellos que no han podido venir para que puedan unirse pronto y podamos ser edificados. Te amamos, Padre, y esperamos que todo pueda ser conforme siempre a tu voluntad. Guíanos, ayúdanos a siempre obrar con fe en tu nombre. Te amamos y pedimos esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Carla, por la oración. Muy bien, pues vamos allá. Empezamos. Voy a presentar las preguntas y el desarrollo. Recordad que la lección está formada de 2 partes, la exposición mía, el debate en equipos y después la puesta en común. Así que vamos allá. La exposición sirve para preparar el camino del debate en equipos y, por supuesto, todos podéis participar en esta parte que es la exposición de los puntos. Muy bien, entonces el Evangelio restaurado y las religiones del mundo, que es el título del curso. Y como he comentado, y ya sabéis porque os lo envié al grupo, la lección de hoy va a ser la lección 6, la función de la religión en la sociedad. Y esto es un punto muy importante porque estamos hablando de religiones del mundo. Así que vamos a ver la religión desde un punto de vista más general y su papel dentro de la sociedad. Muy bien. La pregunta es ¿por qué estar
asociado o unido a una religión. Y aquí tenemos unos comentarios previos a este punto. Es necesario que estemos unidos a una religión, afiliados a una religión. ¿Por qué razón? Vamos a ver. A ver, ¿quién se anima a leer estos 3 párrafos? Yo puedo. Adelante. En la época de José Smith, en los años 1819 y 1820, descubrimos que la pregunta que se hacían las personas era ¿cuál de todas las iglesias es la verdadera? 2 siglos después, la pregunta es ¿por qué es necesario pertenecer a una iglesia o estar afiliado a una religión? Esto significa que en el siglo XXI el esfuerzo debería dirigirse, antes que nada, a dar sentido a la religión dentro de una sociedad que ha cambiado sus valores. Gracias, Lara. Esta es la idea. Es decir, ahora la religión no está tan aceptada. Hay personas que viven sin religión y se preguntan, ¿para qué quiero yo la religión? No tengo en el plan mío de vida, no hay espacio para la religión. Por eso la pregunta es, ¿qué es? ¿Cuál es el papel de la religión en mi vida, en la sociedad? Y por tanto hay personas que viven de espaldas a la religión porque no ven ningún sentido a la religión dentro de la sociedad actual. Así que la pregunta es, ¿por qué tengo yo que pertenecer a una iglesia? ¿Por qué tengo yo que afiliarme a una religión? ¿Cuál es el papel de la religión en la sociedad? En tiempos de José Smith, en el siglo XIX, las personas eran religiosas y la única pregunta era ¿a qué iglesia me uno? Porque había muchas. Ahora la pregunta es ¿por qué me tengo yo que unir a una iglesia? ¿Qué necesidad tengo yo de pertenecer a una religión? Así que este es el comentario introductorio de la lección. ¿Algún comentario sobre este punto antes de pasar al siguiente? No sé si... A mí me gustaría comentar algo. Adelante, Daniel. Yo fui ateo durante, creo que toda mi adolescencia, y no fue por moda o algo similar, sino porque leí y tomé la decisión de serlo. Y me gustaría decir como 2 puntos que por lo menos fueron los que yo más o menos vi en las religiones, ¿no? Como que me hicieron querer apartarme de ellas. El primero, que lo que voy a decir no necesariamente tiene que aplicar para todos, pero era algo que yo veía, es la falsa bondad de muchas personas que intentan aparentar ser buenas solamente con el soborno del cielo. Es decir, personas que simplemente intentan ver las religiones como una fuente de valores, pero que realmente esa fuente de valores no se aplica en sus vidas. Y resultan tener muchos malos comportamientos que intentan justificar precisamente en el código moral que ven en las religiones. Y otro punto es que también yo veía a veces las religiones como un punto a ciego, es decir, como un sinsentido que carecía de un fundamento científico o algo más tangible, o que realmente llevaba más al radicalismo y que a efectos históricos tenía muchísimos, tenía un efecto muy nefasto. Me refiero a las guerras que han habido por efectos religiosos, por ejemplo, las cruzadas, el conflicto en Oriente Medio. Es decir, yo veía que las religiones habían traído al mundo más división y más sangre que realmente un buen efecto. Hasta que conocí la iglesia y vi realmente lo que debía ser una religión, la iglesia restaurada de Cristo, y que el resto de iglesias realmente eran apóstatas. Pero si alguien realmente como que no entiende del todo bien esta pregunta, me gustaría dar esta otra perspectiva que realmente tuve. Y mi visión no ha cambiado del todo, es decir, yo realmente intento ser bueno sin el soborno del cielo. Sigo los mandamientos porque sé que es lo correcto, porque tengo un testimonio, porque deseo llegar al reino celestial. Pero sigo pensando que la bondad debe ser algo sincero, no debe ser algo condicionado, ¿no? Entonces, si eso les puede dar una perspectiva nueva, como para analizarlo bien, es el motivo por el que lo digo. Muy bien, gracias, Daniel. Es verdad. A veces da la sensación de que la religión está detrás de las guerras, ¿no? Las guerras de religión. Cuando se analiza profundamente se da uno cuenta que las guerras de religión no están provocadas por la religión o no por la verdadera religiosidad, pero como bien dice Daniel, a veces la religiosidad es una apariencia de, y esa apariencia de hace que las personas se defrauden de la religión, que encima se convierte en una razón para el enfrentamiento, precisamente por la falsedad de las actitudes supuestamente religiosas.
Así que ahí hay dos, muy bien dicho, gracias Daniel, dos razones por las cuales hay personas que dicen la religión no solamente no le encuentro un sitio, sino además me parece que no debería estar la religión en la sociedad porque eso crea más problemas que soluciones. Así que esa es la pregunta, ¿para qué la religión? Y de eso es lo que trata de responder esta lección. Por eso me parece una lección muy interesante. No vamos a sacar muchos secretos del problema, pero podemos abrir ventanas, puertas que nos ayuden a reflexionar y, como bien decía Daniel, que nos ayuden a ser verdaderamente religiosos. Que nunca nuestro ejemplo defraude y aparte a nadie de la religión. Aparte de lo que ha dicho Daniel, ¿alguien más quiere añadir? Bueno, iremos con Maestro, hermano, adelante. me gustaría contar la razón por la que mi padre aceptó el Evangelio, porque vio que era necesario que hubiese religión en nuestra familia. Cuando, no sé el nombre de la persona que estaba hablando antes. Daniel. Daniel. Ok, mi papá también era ateo, él no creía en Dios. Y en mi hogar, nosotros, a pesar de vivir en un país católico, que era Chile, nosotros no celebrábamos fiestas religiosas. Mi papá tenía ideas políticas bien marcadas, pero bajo el gobierno de la dictadura de Pinochet, en el año 81, los misioneros encontraron a mi mamá en la calle y le hablaron de la iglesia. Y mi mamá, ella teniendo principios cristianos, que obviamente como en la casa no lo celebrábamos, no hacíamos nada, decidió que a lo mejor era bueno que fuera a la casa. Y mi papá, para hacer la historia corta, no creyendo en Dios, escuchó a los misioneros y él supo que debía aceptar la religión porque la religión le daba libertad, que era algo que nosotros no teníamos en ese momento en Chile. Y ese fue el motivo por el cual le llevó a él escuchar a los misioneros y luego supo que la religión era verdadera y que el evangelio era verdadero. Pero eso fue lo que él siempre decía, de que el evangelio le había dado la libertad que la sociedad en la cual vivía no le daba. Y ese fue el motivo por el que él aceptó el evangelio. Y creo que es un buen motivo para aceptar la religión en la vida, porque al final el evangelio es lo que nos hace libres, a pesar de la opresión que puede existir alrededor de nosotros y que nosotros como familia nosotros vivimos. Así que eso quería comentar. Muchas gracias, muy amable. De eso vamos a hablar, porque esto que has dicho está en algunos de los puntos que hay en la lección. Perfecto, pues la religión está ahí y a veces la percepción que tengamos de ella influirá en nuestra aceptación o nuestro rechazo, y de eso estamos hablando. Muy bien, pues el equipo número 1 tiene este punto. Aquellos que, una vez que nos dividamos en 6 grupos, los que caigan en el grupo número 1 tienen que debatir esto que está escrito aquí. A ver, ¿quién lo quiere leer? Yo puedo. Dice, la palabra religión significa unir los ligamentos, ligar, reunir o poner juntos. ¿Con qué o quién debería unirnos o conectarnos la religión? Gracias, Andrea. Así que esa es la etimología de la palabra religión. Estamos tratando de encontrar un sentido a la religión. Entonces, si queremos ir al significado original, etimológico, que viene del latín, religare, religo, religio, significa unir, ligar. Pero en el discurso ponía que religar es volver a unir. Sí, sería religar, reatar. Reatar, reunir. Incluso la palabra que para nosotros tiene mucho sentido es sellar, ¿no? Exacto. Esa palabra que tiene tanta importancia para nosotros. La religión sella, ¿no? Y sella muchas cosas. Gracias, Raquel. Entonces, esto es la definición. Entonces, la pregunta que tiene que debatir, desarrollar el equipo número 1 es ¿a qué nos debe unir o conectar o sellar o atar o reunir o religar la religión?
Si habéis leído los discursos, los 3 discursos que hay en la lección, habréis visto algunas cosas. Yo he incluido alguna cosa. Por ejemplo, aquí, algo que está en los discursos, lo he puesto aquí en estos 3 párrafos, que nos orienta un poquito a responder a la pregunta del equipo número 1. A ver, ¿quién quiere leer estos 3 párrafos de la diapositiva? Yo quiero leerlos yo. Adelante. Conectarnos con el más allá. Nadie sabe exactamente a qué debería atarnos, sellarnos o unirnos la religión. Se cree que se refiere a conectarnos con algo relacionado con el más allá, con el cielo. La religión incluye algo que los demás campos del conocimiento suelen rechazar y que es lo más importante y que da sentido a todo lo demás. La religión debe conectar lo terrenal con lo celestial, lo temporal con lo eterno, lo humano con lo divino, ayudándonos a elevarnos de lo profano y a lo sagrado. Y yo diría, la religión nos conecta a Dios y a nuestras familias. Y eso tiene muchas implicaciones que vamos a ver ahora, ¿no? Cuando nos une a Dios. En el desarrollo de la lección vais a ver muchas conexiones que luego se pueden comentar en los equipos, ¿no? Como dice Raquel, la religión es ligar a ¿quién? Pues a Dios. ¿Ligar a quién? A la familia. Y ahora en las diferentes diapositivas vais a ver respuestas que pueden valer para el equipo número 1. ¿A qué me liga? ¿A qué me une? ¿A qué me conecta? ¿A qué me ata? ¿A qué me sella la religión? Bueno, pues vamos a ir viendo diferentes personas o grupos o principios a los que nos debe unir o ligar la religión. En principio, en términos generales, la religión nos une siempre al más allá, nos une a lo divino, a lo eterno. Y esa conexión se convierte en algo fundamental en esta vida, porque hace que la vida tenga un sentido trascendente. Y eso es fundamental para quienes no se conforman con la vida puramente humana o terrenal. ¿Algún comentario más? Esto sirve como ideas para desarrollar la pregunta del equipo número 1. ¿Alguien quiere añadir o avanzamos? Vamos allá. Equipo número 2. Esto es lo que tiene que desarrollar el equipo número 2. Y ya digo, el equipo número 2 estará formado por aquellos que aleatoriamente aparezcan. Es que los que caigan en el grupo número 2, en el equipo número 2, que no sabemos quiénes serán, tienen que desarrollar este punto. A ver quién lo quiere leer. Ahora ya nos vamos a la palabra iglesia. Ya hemos visto lo que significa religión, vamos a ver lo que significa la iglesia. Porque la conexión interesante es entre iglesia y religión. Y lo vamos a ver. Yo lo puedo... Adelante. Dice, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra iglesia, que viene del griego eklexia, que significa asamblea. En el Antiguo Testamento la palabra con el mismo significado es kahal, que se traduce por congregación, Deuteronomio 5:22, y por asamblea, Deuteronomio 9:10. En la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, el término hebreo kahal se traduce al griego como eclesia. ¿Quién nos enseña a saber que una iglesia no es el edificio, sino las personas que se reúnen en ese lugar? ¿Qué relación hay o debería haber entre la palabra religión y la palabra iglesia? Gracias, Pilar. Matías mandó al grupo un parrafito muy interesante que desarrollaba esta idea. Así que gracias, Matías, que lo mandaste. El significado de la palabra iglesia. Entonces, si iglesia, eclesía, se refiere a las personas, no a los edificios, no a la organización, no a las acciones, los grupos, las actividades, las organizaciones que hay dentro de una iglesia, sino que se refiere a las personas. Eso nos da una idea mucho más interesante y valiosa a la iglesia. Cuando una persona dice, yo, ¿por qué tengo que pertenecer a una iglesia? Bueno, estás pensando en una organización, estás pensando en una ideología, estás pensando en una creencia, estás pensando en un edificio,
al que no quieres ir porque estás muy ocupado. Pero de repente descubrimos que iglesia se refiere a un grupo de personas. Entonces ya la pregunta sería, ¿por qué tengo yo que pertenecer a cierto grupo de personas? Eso ya es distinto, pienso yo. Por eso la definición etimológica de iglesia nos ayuda a conectar, así como la definición etimológica de religión nos ayuda a entender que es algo que nos conecta a, y luego tenemos que definir a qué es lo que nos conecta o a qué queremos conectarnos. Cuando definimos la palabra iglesia se refiere a un grupo de personas y la pregunta es ¿a qué grupo de personas quiero pertenecer yo? ¿No? Que es una transición muy interesante porque yo soy un converso, yo conocí a la iglesia por los misioneros. Yo tenía 19 años y mi vida religiosa durante 4 meses fue estar con los misioneros. Había 2 misioneros que me enseñaban. Y era una experiencia para mí muy edificante, muy gratificante, muy profunda. Pero luego me dijeron, pero ahora tienes que ir a la iglesia. Entonces yo iba a la iglesia y entonces me di cuenta que cuando los misioneros dejaran de enseñarme y yo me bautizara, ya los misioneros desaparecen y me encuentro con el grupo de personas que hay en la iglesia. Y la transición a veces no es fácil porque estamos muy contentos con los misioneros o con las misioneras y luego ya no estamos tan contentos entre los miembros porque ya cambia un poco el ambiente. Pero esa es la iglesia. Entonces, cuando tú te bautizas, te incorporas a un grupo de personas. Y esa incorporación es la que hace la diferencia. Si me siento cómodo o no con este grupo, esta congregación, esta asamblea. Pero esta es la definición. Iglesia en el Nuevo Testamento, eclesía, griego, que significa asamblea. En el Antiguo Testamento, kahal, que significa lo mismo, asamblea o congregación. Y una vez que ya entiendo que iglesia se refiere a las personas, la pregunta es, ¿qué me aporta esta definición y qué relación debería haber entre religión y iglesia, teniendo en cuenta que significa asamblea? Así que aquí tiene este grupo número 2 un trabajo interesante que ahora desarrollaremos un poco con algunos párrafos a continuación. ¿Alguna pregunta o comentario sobre la palabra iglesia? Adelante, Andrea. Yo quería hacer un comentario. Hablando ahora de este tema, me venía a la mente el capítulo 6 en Moroni, cuando Moroni está hablando de la importancia de congregarnos, ¿no? Como hermanos y hermanas. Y él me gusta porque habla de en qué debe consistir eso, ¿no? Cuando nos juntamos como iglesia, él no habla ni siquiera de un edificio, ¿no? Sino que habla de las cosas que vamos a hacer como miembros, ¿no? Pues eso, cuando nos juntamos para ayunar y orar, para hablar del bienestar de nuestras almas, ¿no? Y menciona una serie de cosas que me gustan mucho. Entonces, no sé, me parece un capítulo interesante por si el grupo a quien le toque quiere echarle un vistazo también. Por eso, ¿no? Por todo lo que menciona Moroni, que debemos hacer para estar juntos, ¿no? En hermandad y cómo podemos así también edificarnos los unos a los otros. Gracias, Andrea. El grupo número 2, ahí tenéis Moroni como una ayuda. O la escritura esa que dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy entre ellos, ¿no? Es decir, que forman iglesia, forman una asamblea, forman una congregación. Y la iglesia no es la organización, no son las organizaciones. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es todo lo que hay alrededor de, sino que son las personas. La iglesia soy yo, ¿no? ¿Recordáis la rima, parece que la rima 21 de Becker, cuando dice, ¿qué es poesía? ¿No? Me preguntas clavando tu pupila azul en mi pupila. ¿Qué es poesía? Me preguntas. ¿Y cuál es la respuesta? Poesía eres tú. Eres tú. Oye, ¿qué es la iglesia? Pues la iglesia eres tú. Qué gran responsabilidad tenemos, porque hay personas que se van de la iglesia por culpa de las personas que hay dentro, por culpa de la asamblea, de la congregación. Tenemos una gran responsabilidad. Es una cosa que yo estoy esforzándome, que nunca nadie se marche de la iglesia por mi culpa. Eso es muy importante. Al contrario, que se queden en la iglesia gracias a... ¿no? Bueno, seguimos. Eso era el equipo número 2. Y el equipo número 3 tiene que discutir esto. A ver, ¿quién lo lee? Vale, yo pues, vale. Tú mejor. Ok. Si nos remontáramos a la vida preterrenal, a la ocasión en que el Padre presentó su plan a sus hijos espirituales en la Guía de las Escrituras Concilio de los Cielos,
presenciaríamos una asamblea, una eclesia, que en realidad era una familia, convocada para hablar a los hijos del plan de salvación. En el principio, la iglesia y la familia eran lo mismo. ¿Qué nos enseña esta conexión religare entre iglesia y familia sobre el propósito de la religión? Gracias, Sara. Así que antes hablábamos de la conexión entre iglesia y religión, ahora la conexión entre iglesia y familia, y siempre pues apoyándonos en el sentido original, ¿no?, de las palabras. Así que en este caso, si recordamos, no lo recordamos, pero lo hemos estudiado, ¿no? En el mundo preterrenal estábamos allí todos, el Padre Celestial, la Madre Celestial, los Padres Celestiales nos reunieron a todos. No fue un concilio, se hicieron muchos concilios allí porque nos iban a explicar el segundo estado, ¿no? Ya lo estuvimos viendo. El primer estado se terminaba, empezaba el segundo estado de la vida terrenal y nos reunieron nuestros padres para explicarnos en qué consistiría aquello. O sea, aquello era una asamblea, una iglesia, toda la familia reunida para que nuestros padres nos enseñaran. Así que este es un punto muy interesante porque lo vamos a desarrollar ahora a continuación. La conexión entre iglesia y familia. Por tanto, la religión religa, conecta, une, sella, ata, iglesia y familia. Este es el punto que tiene que desarrollar el equipo número 3. ¿Algún comentario que ayude al equipo número 3? ¿Yo puedo hablarlo? Adelante. Dice aquí, ¿no? Si nos remontáramos a la vida preterrenal, la ocasión... El siguiente, eso ya está leído. Adelante. Perdón. En el principio, la iglesia y la familia eran lo mismo, y esta conexión religare entre iglesia y familia es lo que debería lograr la religión. La relación entre la familia y la iglesia es de interdependencia. El progreso espiritual se debe centrar en el hogar con la ayuda de la iglesia. Las organizaciones de la iglesia no son un fin en sí mismas, sino que están para servir a las personas y a las familias, y para ayudar a los padres en sus esfuerzos por convertir sus hogares en santuarios de fe. De esa manera se aclaran dos cosas, que el hogar y la familia deberían ser el centro de la vida religiosa, y que la iglesia está para ayudar a los padres en esa tarea, no para sustituirlos. Muchas gracias, Carla. Así que esta es una idea de lo que el grupo número 3 podría hablar. Entonces, cuando decimos que la religión une, liga, conecta, sella, ata, aquí estamos hablando de la familia y la iglesia. Y cuando decimos que la religiosidad o la vida religiosa debería centrarse en el hogar, esto da un nuevo sentido a la religión, da un nuevo sentido a la religiosidad. Y cuando una persona dice, yo no quiero saber nada de la religión, podríamos decirle, no sabes lo que estás diciendo. Estás renunciando a tu padre, estás renunciando a tu madre, estás renunciando a tus hijos, estás renunciando a tu familia, porque la religión es la familia y se desarrolla en el hogar. Y eso lo estamos viendo ahora. Yo estoy maravillado de cómo poco a poco vamos entendiendo esto gracias a lo que ahora veremos, lo de las palabras del presidente Nelson en el octubre del 2018, que lo vamos a ver ahora. ¿Algún comentario sobre esto? Unir iglesia y familia, ¿es el propósito de la religión? Sí. Sí, Elena. Habla, Elena. Bueno, un comentario. Usted, maestro, colocó allí que existen algunas excepciones, ¿no? Es maravilloso el programa de Ven, Sígueme. Realmente es una bendición poder contar con este programa en estos tiempos, ¿no? Es un programa totalmente inspirado y sabemos que es por revelación. Es una bendición. Pero en esos casos excepcionales, cuando los miembros o las personas los miembros de la iglesia son únicos miembros, por decirlo, valga la redundancia, en su familia, o no tienen más familia, o simplemente es el único miembro de la familia, miembro de la iglesia en su familia, es un poco, sería que trabajar, ¿cómo lo podemos orientar en ese sentido? O sea, es trabajar más la autosuficiencia, es trabajar más
no sé cómo trabajarlo en ese sentido. ¿Cómo se hace en esa parte? Una buena pregunta. Porque es difícil, es difícil. Es difícil. Bueno, yo conocí la iglesia cuando yo tenía 19 años y mi familia no quiso saber nada. Yo tenía a mi padre, ateo, mi madre, que no era muy religiosa más que la tradición, y mis 5 hermanos que no querían saber nada. Entonces, claro, yo en aquella época no teníamos esa visión de la familia como. Pero yo creo que una vez que entendemos que la religiosidad, porque la religiosidad es algo más que orar, ¿no? En mi casa no orábamos nunca, porque mi padre era ateo, nunca hablábamos de Dios, nunca leíamos las escrituras, nunca, pero eso no dejaba, eso no significaba que no fuéramos una familia y que yo no tuviese a mi padre y mis obligaciones con mi padre, y a mi madre y mis obligaciones con mi madre, y mis obligaciones con mis hermanos. Es decir, la religiosidad, como vamos a ver en otro punto más adelante, no consiste únicamente en hacer rezos, cantar himnos, hablar de Dios, etc. La religiosidad es convivir, es servirse, es amarse, es ayudarse, es sacrificarse, es entregarse en cuerpo y alma a los demás. Como lo vamos a ver también más adelante, lo habéis leído en lo de Noticias Mormonas. Entonces, en mi opinión, y podéis añadir algo más, ahora vamos a dar la palabra a Isabel, que levantó la mano. En mi opinión, si tú eres el único miembro de tu familia de la iglesia, eso no impide que sigas siendo parte de una familia y que vivas la religión con tu familia. No la vas a vivir igual que si fueras miembro de la iglesia, pero la vas a vivir porque la religión es algo más que... Incluso Daniel comentaba que se desengañaba un poquito de esa religiosidad pura, mística, pero a la hora de la verdad vacía. Por eso sería una cosa horrorosa que yo, único miembro de la iglesia de mi familia, que vivo con mi padre y con mi madre porque soy joven soltero, que venga de la iglesia el domingo y vaya y me desentiende de mi padre y de mi madre y de mis hermanos. No, es que yo tengo que estudiar las escrituras, entonces me voy a mi cuarto. No, es que yo tengo que estudiar el manual y me voy a mi cuarto. Y no estoy con mi padre, no estoy con mi madre, no estoy con mis hermanos, no soy solidario con ellos, no comparto mi vida con ellos y todavía me imagino que estoy religioso. No soy religioso si hago eso. Porque una persona religiosa está unida a su familia, independientemente de si son o no son de la iglesia o ateos. Pero eso es un punto que lo iremos desarrollando. Bueno, hay 2 manos que se han levantado, una Isabel y no sé quién es la otra. Isabel, adelante. ¿Me oís, verdad? Sí. Habla, adelante. Y luego Jennifer. Había solamente, bueno, comentar que durante esta época de pandemia yo creo que hemos podido vivir este tipo de iglesia de la que estamos hablando aquí. Yo creo que ha sido la época en la que más hemos podido aprender sobre esto, sobre iglesia y familia, porque hemos tenido que vivir mucho en familia. Y otra cosa que quería comentar a Helen, que ha sido la que lo ha planteado. Bueno, nosotros tenemos 6 hijos, no todos están en la iglesia ahora mismo. Me acuerdo la angustia que sentí yo al principio cuando alguno de ellos dejaba de asistir a la iglesia y el miedo que me daba de perderlos, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos ido aprendiendo de la iglesia, de estudiar mucho sobre esto y de meditar mucho y de hablar mucho con el Señor, es que hacemos todo lo posible por mantenernos muy cerca de ellos. Da lo mismo que no vayan a la iglesia, son nuestros hijos. Intentamos mantenernos muy cerca de ellos. Nosotros podemos hablar de la iglesia con ellos, puedo mandarles una escritura que me guste, un día yo se la mando y ellos me lo agradecen. Tenemos un montón de situaciones espirituales, pero claro, eso lo hemos ido aprendiendo. Yo me acuerdo el terror que sentía de que ellos se alejasen de la iglesia, ¿no? Pero la cuestión es que para mí, o sea, nosotros como familia nos mantenemos unidos y para nosotros es que no sé si se me entiende bien, es que no sé explicarlo, pero para nosotros la religión y la iglesia nos une como familia, aunque ellos no estén asistiendo a la iglesia. Solamente era esto, para si eso le ayuda un poco a Helen a entender un poco cómo se puede sentir cerca de su familia a pesar de...
Entonces, la religión une a la familia precisamente porque son familia, ¿no? Jennifer y después Pilar. A la de la pregunta que hacer para que los familiares sean parte de la iglesia por lo que respeten nuestra Jennifer, yo no te entiendo. Jennifer, acércate al micrófono porque yo no te entiendo. A ver, acércate. Acércate al micro todo lo que puedas. Que hay que ser perseverante, siempre tratar de enseñar con ejemplo. No disfrutamos con los familiares porque ellos sean de una religión peor. Porque va a llegar un momento, sea de alegría, de tristeza, una tragedia, lo que nos va a acercar y nos va a unir más. Porque siempre seremos familia. Aquí tenemos en la religión, siempre vamos a ser familia. Y ese es un lazo que no lo vamos a lograr. Y los familiares que no conocieron o no aceptaron la religión y la ley, nosotros tratemos de hacerlo por ellos, porque de verdad, mire, yo ese mismo y hasta me he alejado de la iglesia, de separarme. Luego entendí que Dios estaba primero, que en algún momento ellos estarían, ellos ya aceptan parte de la iglesia, ellos ya respetan la religión. De verdad no discutimos, compartimos. Mi mamá me dice, es medio loca porque nos acompañan en nuestro, ¿cómo diría? En los funerales, voy a su rezo o voy a su... Yo digo, de verdad, siempre y cuando sean cosas de Dios, yo les acompaño. Si están tomando, no peleo con él, porque son sus cosas, yo les respeto. Mientras que ellos a mí también me respetan. No me dicen, ya no me dan mensajes que sean negativos ni nada por el estilo, porque creo que se dieron por decisiones. Ya no me van a poder cambiar. Porque a veces también tenemos que hacer eso, que a veces no son ellos solamente el adversario que está ahí, como para hacer una traba en nuestro progreso personal. Damos ejemplos para que ellos luego puedan convertirse. Esto era lo que ayudó a la gestión bonita y inspirar. Tenemos una grata satisfacción. La verdad es que casi no te hemos oído muy mal, pero alguna parte hemos cogido por ahí. Lo siento, Jennifer, no te hemos entendido mucho. Bueno, rápidamente. Esto que vamos a debatir, estamos debatiendo más bien en los equipos, así que tenemos dos participaciones, ser muy breves porque si no nos da tiempo a hacer la presentación. Muchas de estas cosas luego lo discutimos mejor en los equipos. Entonces tenemos ahora mismo a Pilar y luego María y rápidamente pasamos a los puntos rápidos porque si no tenemos tiempo para los equipos. Y yo dos apuntes. Yo al estar estudiando la clase he llegado a un punto que cada vez que en la clase leía la palabra iglesia, la he cambiado a congregación. Y la verdad es que en vez de utilizar la palabra en sí iglesia, he utilizado la palabra congregación, me ha hecho ver o entender o visionar mucho mejor todo lo que se ha enseñado. Y luego después, lo que dice Helen, la mayoría de nosotros como conversos a veces hemos entrado solos como miembros en nuestra familia y luego a veces parte de nuestra familia que han sido miembros pues a lo mejor lo han dejado, pero yo creo que es un privilegio, aunque se esté solo, poder ser miembro de la congregación del Señor, porque realmente al formar parte o al hacer convenios en el bautismo, lo que hemos llegado a formar parte es del pueblo del Señor que hace convenios. Y la religión, que es lo que dice que liga o conecta, yo siempre digo en mis testimonios que el tesoro más grande que la Iglesia me ha dado es el conocimiento de saber que soy hija de un Padre Celestial que me ama y que Jesucristo es mi Salvador, ¿no? Entonces, a
a la hora de estar con el resto de la familia que no tienen quizá este conocimiento, nosotros somos ese eslabón para ellos que les va a unir a Dios y al Señor con los convenios. Entonces, aunque parece que estemos solos, en realidad no lo estamos. Y realmente llegamos a ser parte o un eslabón muy importante en lo que es nuestra familia. Gracias, Pilar. A ver, María, un minuto. María, ¿tienes la mano ahí puesta? María Toalino. A mí me gustaría compartir algo. A ver, Algo rápido. María había levantado la mano, pero no sé si ha podido comunicarse o no. Hola, ¿me escucháis? Hola, María, di algo. Un minutito. Tomad un minutito cada uno, si no se nos va el tiempo de los equipos. A ver si pastilla. Vale, ¿y me escucháis? Digan que sí. Adelante. Vale, pues con respecto a lo que dijo Helen, yo soy miembro único en mi familia y por eso es tan importante la iglesia. Como miembros de la iglesia podemos apoyarnos unos con otros y aunque nos sintamos solos, podemos acudir a otros miembros para poder hacer el estudio, para poder simplemente reunirnos y hablar con la gente de nuestras cosas. Y con lo que dijo Isabel sobre sus hijos, pues no podemos forzar a nadie a convertirse, pero podemos crear ese ambiente, ese espacio en el hogar para que nuestros hijos tengan experiencias espirituales y podemos ayudarlos con cosas cotidianas mientras estamos comiendo en la mesa todos juntos, mientras salimos de paseo, compartir lo que sentimos, ¿no? Nuestros hijos no pueden saber que tenemos un testimonio si no lo compartimos, no pueden saber si amamos a nuestro Padre Celestial si no nos escuchan decirlo, no actuamos acorde a lo que estamos diciendo, predicando. Es más fácil enseñar con los actos, las acciones, que con las palabras. Gracias, María. Bueno, ¿quién había dicho que quería también añadir algo? Yo. Carlos, tienes Sí. un minuto. Un minuto para Ya, justo lo que decía la hermana, que no se le escuchaba mucho al inicio, ya, es que en realidad no se debe perder la esperanza o la fe, que es algo importante en todos los miembros, de que un familiar va a volver a la iglesia o se va a convertir. Algo rápido. Mis padres, ya, se bautizaron cuando yo tenía 2 años de edad. Al año siguiente mi padre fallece y mi mamá se inactiva, ¿ya? Yo no conocí la iglesia por mi madre. Mi madre se inactivó y yo me bauticé hace 8 años. Porque llegó, conocí a los élderes, conocí la iglesia y mediante eso, ya, mi mamá vio en mí un cambio porque yo era muy rebelde, ya, el pasado, ¿no? Entonces, mi madre vio un cambio en mí, tanto así que por mí, por cómo me vio, ella volvió a la iglesia después de tanto tiempo. ¿Qué es lo que yo hice? Solamente, aunque parezca simple, le oré y le pedí al Padre que me ayude, porque eso es lo que se tiene que hacer. Si tú quieres algo, pídelo, pídeselo al Padre, Él te lo va a dar, si es algo que Él de verdad lo desea, ¿no? Eso es rápido. Bueno, quería compartir algo más, pero no hay mucho tiempo más, ¿no? Gracias, Giancarlos. Y gracias a Helen, porque ha hecho una pregunta muy interesante que nos ha ayudado a desarrollar algunos puntos que debéis desarrollar después en los equipos. Rápidamente, el equipo número 4 es lo de las palabras del presidente Nelson, ¿no? Él dijo, que dijo en octubre de 2018... A ver, hay un lector por ahí. Sí, Leo Faustino. El presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, en la apertura de la Conferencia General de octubre del 2018 dijo: como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en la Iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar.
ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, apoyada por la iglesia. ¿De qué manera debe la religión ligar o conectar el hogar con los centros de reuniones de las iglesias? Gracias, Cintia. Otro punto más, religar, unir, conectar, en este caso, conectar el hogar con la capilla. Esa conexión es muy interesante. La religión une hogar y capilla, que es una cosa que estamos viviendo ahora, como habéis dicho muy bien. Este comentario que yo puse en mi artículo, que ayuda a desarrollar este punto, a ver rápidamente. La misión fundamental de la Iglesia es... La misión fundamental de la Iglesia es ayudar a las familias a asumir su responsabilidad de convertirse en una congregación en la que las creencias y las convicciones religiosas se adquieran, se desarrollen y se transmitan de generación en generación. Las iglesias tienen que ayudar a efectuar de forma eficaz la transición de una religión centrada en edificios y gestionada por sacerdotes profesionales a una religión centrada en la familia, poniendo todos sus recursos a disposición de los padres para que asuman esa responsabilidad de la mejor manera posible. En la Iglesia de Jesucristo se cumple finalmente el deseo del Señor de hacer de su pueblo un reino de sacerdotes, para que el sacerdocio esté en todos los hogares y que las familias puedan funcionar de forma autosuficiente. Gracias, Helen. Así que esto es un asunto fundamental, ¿eh? La religión vivida en la familia, en el hogar. ¿Y cuál es el papel de la Iglesia? Pues poner a disposición de la familia todos los recursos que necesitan para que funcione. Porque si el hogar es el centro de la religiosidad, todas las iglesias, todo lo que hay en las iglesias está a disposición de los padres. Este es el punto del equipo número 4. Y el equipo número 5, rápidamente, ¿de qué tiene que hablar? Yo puedo leer. El mandamiento principal de la religión consiste en conectarnos con Dios y con el prójimo. ¿De qué manera ayuda este mandamiento a mejorar la sociedad? De los ángeles. Recordáis que dijo el Señor que el mandamiento más importante es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo, que es semejante. Bueno, pues, ¿de qué manera la religión nos ayuda a mejorar la sociedad mediante esta conexión? La religión me conecta con Dios y me conecta con el prójimo. Y esa doble conexión tiene que ser una forma de fortalecer a la sociedad. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, pues yo he puesto aquí algunas cosas, por ejemplo, que están en los discursos que os he enviado. A ver, Ángeles, léenos también esto, que has leído poco. La religión nos liga y conecta con la divinidad y nos ofrece un código de conducta y una brújula moral para la vida. La religión ha sido la influencia principal que ha mantenido la moralidad de la vida social, política y cultural de Occidente. Aunque la religión no tenga el monopolio de la acción moral durante siglos, la creencia religiosa ha proporcionado la noción que tenemos de bien y mal. La religión ha sido a lo largo de la historia la conexión entre lo más elevado que hay en nosotros y nuestras esperanzas más grandes sobre otros. Gracias, Ángeles. Esto es en el discurso de Elder Holland que habéis leído. Por tanto, esta conexión con Dios nos permite conectar con valores. Y esos valores los llevamos en nuestra conexión con el prójimo y eso fortalece a la sociedad. Eso es lo que tiene que discutir este equipo número 5. La religión, por tanto, es un cimiento moral de la sociedad. Algunos han intentado expulsar a Dios de la sociedad y acabar con la religiosidad, sobre todo en el mundo secularizado. Entonces, en este ambiente en el que se trata de expulsar la religión porque se considera que es algo negativo, entonces lo que ocurre es que el sentido religioso general, que es un cimiento moral para toda la humanidad, sigue estando ahí mediante estas creencias particulares de los ciudadanos y desarrollando pues, valores y virtudes como la caridad, la devoción, la generosidad, la justicia, la rectitud y otros principios que fortalecen las relaciones sociales. Y la historia nos ha enseñado, como dice aquí, que las sociedades no pueden sobrevivir sin un cimiento moral que proporciona precisamente las raíces profundas en la religión. Y esto va preparando el camino para el equipo número 6, junto con este párrafo. A ver, ¿quién quiere? La religión que convierte a todos. Adelante. Preparación para el equipo número 6, es este punto. Puedo leerlo. La religión conecta a la sociedad con los lazos de hermandad. La religión que convierte a todos en hijos de Dios ayuda a desarrollar los lazos que mantienen unida a la sociedad.
Por eso debemos luchar para defender y honrar la religión en el ámbito social. La religión une la fe y la sociedad. Por tanto, una sociedad verdaderamente libre protege a la religión y la verdadera fe promueve la libertad en la sociedad. Si me permites decir algo breve, yo pienso que para que esto pueda darse hay que quitar el carácter dogmático de las religiones, como no hacerlas ver como algo dogmático. Yo pienso que eso es lo que más las daña a día de hoy, tal vez. Sí, y por eso que habla de que es la religión en sentido general, para que de esa manera todas contribuyan, como bien dice Daniel, a la unión social y no al enfrentamiento. Ese dogmatismo provoca los enfrentamientos que Daniel antes comentaba y criticaba con razón. Una cosa que se dice de José Smith es que José Smith no era dogmático. Mantenía una actitud abierta que permitía a los miembros de la Iglesia desarrollarse en libertad. Y yo espero que nosotros vayamos desarrollando también esa misma idea. Y finalmente el equipo número 6 dice... ¿Qué relación hay entre la religiosidad y la solidaridad? ¿De qué manera deben los principios religiosos fortalecer la actitud solidaria en la sociedad? Santiago 1:27. ¿Quién sabe lo que pone en Santiago 1:27? La religión pura y sin mácula. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, al Padre, es esta: visitar a huérfanos y a las viudas en su tribulación y guárdanse sin mancha en el mundo. Pues eso conecta con lo que estamos hablando, ¿no? La solidaridad como parte de la religiosidad. Ya terminamos con este párrafo, adelante. Otra forma de entender la religiosidad: en el decenio de 1960, los sociólogos pronosticaron que el aumento del conocimiento y de la libertad acabarían con la religión. 30 años más tarde, en muchas partes del mundo se ha producido un aumento de la religiosidad, entendida no como sermones en un centro de culto, sino como movimientos solidarios en escuelas, hospitales y ayuda humanitaria. Muy bien, gracias. Eso lo habéis visto en el discurso de creencias mormonas. Entonces la idea es que el ser humano tiene que encontrar algo que vaya más allá de lo temporal y lo terrenal. Toda religión ofrece creencias que ayudan a satisfacer ese anhelo que comentaba yo antes de trascendencia y que desarrolla en el interior unas cualidades que van más allá de un simple animal racional que decía nuestro querido amigo Aristóteles. Esta identidad nos hace tener un sentido de trascendencia que nos une a todos, como una gran familia, y nos motiva a trabajar unidos en proyectos que nos ayuden a superar las miserias de esta vida. Por tanto, este sentimiento trascendente de la religión que va más allá de lo instintivo y que nos une a todos como seres humanos, hijos de Dios, es lo que crea el ambiente para esa solidaridad, que es otra manera de entender la religiosidad. Muy bien, pues entonces tenemos 15 minutillos para trabajar en equipo. Así que vamos ahora a apretar un botón. Apretando ese botón se van a formar 6 equipos. Cada uno recibirá uno de los 6 puntos que he dicho hace un momento. Como los tenéis ahí apuntados, tenéis 15 minutos para desarrollarlo, nombrar un portavoz y después nos reuniremos todos juntos para compartirlo. A y cuarto nos vemos de nuevo. Equipo número 1. ¿Quién es el portavoz? Yo. Pues la pregunta decía, la palabra religión, del latino religare, religio, significa unir dos ligamentos, ligar, reunir o poner juntos. ¿Con qué o con quién debería unirnos o conectarnos a la religión? Hemos visto varios de los puntos que venían en el texto, ¿no? Que nos une a valores morales, a personas, a grupos para hacer el bien, a la divinidad, a nuestra identidad, la vida eterna, el bien y el mal. Pero hemos resumido un poco en que lo que nos liga es a Dios, ¿no? A nuestra divinidad y a nuestro pasado divino para poder volvernos a unirnos en esa familia celestial, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que volver a unir podría ser el volver a unir nuestra familia celestial, ¿no? Veníamos de esa familia y en la tierra debemos conseguir lo mismo. Y hemos visto que esa unión con Dios finalmente nos hace unirnos a los demás. Cuando uno tiene una conexión con Dios, siente el deseo de unirse también a los demás por medio de la solidaridad, por medio de hablarles de religión, por medio de hablarles de una congregación, ¿no? Y de acercarlos a lo que puede ser lo que nosotros tenemos, ¿no? Y a buscar esa identidad que quizás han perdido. Otra de las cosas que hemos visto es que sí que el Padre Celestial intenta crear esta unión de nuevo, intenta religarnos, ¿no?
pero que se lleva eso a cabo por nuestro propio albedrío, ¿no? Nosotros debemos decidir si queremos unirnos, ¿no? Debemos decidir si queremos estar en esta unión, que no tiene por qué ser una iglesia en concreto, y es algo que hemos hablado, que no tiene por qué ser pues, una iglesia, sino que tenemos la oportunidad de religarnos todos, de ligarnos por medio de tratarnos bien, de ser familia, ¿no? Como decíamos, no hay una diferencia. Entonces, que por eso también existen pues, el resto de religiones, que todas intentan unirnos a Dios y a la familia de Dios. Y eso es un poquito. Muy bien dicho, Sara. Muchas gracias. Equipo número 2, 2 minutos. Vale. Creo que por votación popular me toca a mí. Muy bien, Santiago. Bueno, a nosotros nos toca hablar acerca del concepto de la iglesia como congregación y de la religión. Y estuvimos hablando acerca de cómo durante este tiempo de pandemia cada uno ha tenido que vivir el evangelio desde su hogar, y para algunos ha sido positivo y para otros no tanto, pero que nos ha ayudado a replantearnos el cómo vivimos el evangelio, que no dependemos tanto de vernos o de reunirnos, sino que podemos ser espirituales autosuficientemente espirituales. Y además de eso, después hablamos acerca del balance, de cómo a pesar de que nosotros podemos valernos por nosotros mismos y tenemos nuestro propio testimonio, seguimos necesitando congregarnos, porque no podemos ser 100% independientes dentro de la Iglesia de Cristo. Entonces citábamos la escritura de 1 Corintios 12, que habla acerca del cuerpo y de la Iglesia, y de cómo la oreja no le puede decir al pie no te necesito, pues nosotros no podemos decirle al obispo no te necesito y pues yo soy independiente en mi casa, sino que necesitamos las dos cosas, tanto la congregación como el testimonio independiente que nos ayuda a vivir el evangelio solos. Muy bien, Santiago. Buen resumen. Equipo número 3, 2 minutos. Bueno, estoy pidiendo entendimiento porque la verdad es que se han dicho cosas muy interesantes. Pues nuestro punto es cuál es qué aprendemos, vale, la relación entre iglesia y familia, es decir, qué significa o qué tiene que ver el religiae, es decir, el enlazar la familia y la iglesia, o cuál es el papel de la religión enlazándose con la familia. No sé si lo estoy diciendo bien. Pues se dijeron bastantes cosas muy interesantes. Por ejemplo, alguien dijo, para empezar, alguien se adelantó a la lección 7 y dio el ejemplo de que el budismo se centra en el yo, pero luego lo contrastó con la iglesia, que se centra en la familia. En que definitivamente ese es como que el punto más trascendental de la iglesia, ¿no? Que realmente se centra no solamente en el sentido familiar más estricto y riguroso, sino que también en apoyar a la comunidad. Tomando como ejemplo lo que habías dicho antes sobre que los sociólogos en 1960 predecían que la religiosidad se iba a perder a medida que aumentara el conocimiento, pero que realmente no resultó 100% así, sino que se manifestaron o aumentaron otras formas de religiosidad como los servicios caritativos, los apoyos hospitales, etc. Vale, alguien, por ejemplo, dio un ejemplo de servicio. Es un hermano que ahora vive en Utah y decía que él trabajaba en la construcción y que a los miembros de la iglesia les cobraba menos con el propósito de él dar un servicio. Él se sentía bien y él sentía que estaba haciendo un servicio al Señor. Entonces él decía que este propósito de religiosidad se manifestaba también en el servicio y que él sentía que lo estaba viviendo y que ese era un ejemplo o para él una forma de vivirlo también. Que el servicio al Señor a través del servicio a los demás es una forma de religiosidad y que es muy acorde a este sentido de familia también. El siguiente punto que me pareció muy interesante es un hermano que cita Doctrina y Convenios 18.4, que habla sobre el fundamento en el que se debe edificar la iglesia. Y ahora él decía que este fundamento, esta roca en el que se debe edificar la iglesia no tiene que ser realmente, a ver si lo estoy diciendo bien, porque en serio que se dijeron muchísimas cosas, intenté anotar algunas cuantas. La iglesia somos nosotros, ¿vale? De hecho, él participó muchas veces y todo lo que él intentó decir como que a mi percepción se enfocaba hacia ese punto. La iglesia eres tú. Y la iglesia intenta apoyar ese fundamento, o la iglesia intenta apoyar las familias. Entonces, la iglesia somos nosotros
E independientemente de dónde estemos o de qué tan aislados estemos o de que estemos avanzando o estemos retrocediendo, la iglesia vamos a seguir siendo nosotros. La iglesia no va a ser el edificio. Eso me parece bastante bueno también. Y luego una hermana, que si mal no recuerdo es Sara, que también es misionera retornada, dijo que para ella, aunque este tema o nosotros estemos analizando las religiones en un sentido general, para ella entender el concilio como que realmente fue una iglesia, como que realmente fue una congregación, le da mucho sentido a enlazar este sentido de la familia y la iglesia. Perdón que esté siendo un poco redundante, estoy un poco nervioso. Entonces, entender el gran concilio de los cielos como una congregación, como una iglesia, repito, es una muy buena forma de entender que realmente la iglesia en sí misma, es decir, la iglesia restaurada, apunta hacia ahí, apunta hacia organizar el reino celestial como un reino de familias. Luego yo participé y dije, creo que estabas presente, dije que citando Malaquías, no recuerdo exactamente la cita, pero todos la conocéis, la cita de Elías el profeta volverá y dará las llaves o iniciará la obra para que los corazones de los hijos se vuelvan hacia los corazones de los padres, porque si no la tierra entera sería herida con gran maldición. Y dije que estudiando esa lección a fondo entendí, o me pareció entender, que todo el propósito de todas las bendiciones y las restauraciones iban a eso, porque si eso no se hiciera, si no se enlazaran las familias, a través del sellamiento, todas las promesas que han sido dadas a nuestros antepasados se perderían, y entonces no tendría ningún sentido, y por eso sería la tierra herida con gran maldición. Y luego hubo una, que ya estoy a punto de terminar, ¿vale? Hubo una participación que me pareció muy genial, muy interesante, y que me la voy a anotar para mi estudio personal, y es la siguiente. Alguien habló del equilibrio, alguien habló de que no podemos despreciar nuestros talentos, debemos consagrarlos al Señor, pero nosotros no podemos intentar apretar al máximo nuestra agenda para no desperdiciar nuestro tiempo, porque si no tenemos un equilibrio entre el tiempo que le dedicamos a nuestras familias y el tiempo que le dedicamos a nuestro progreso personal, entonces realmente lo estaríamos desperdiciando. Y luego vino una persona, que de hecho es abuela, y nos dijo, este progreso, este proceso de crecimiento en familia es algo que toma tiempo y deben haber varios puntos. El primero, debe haber una base, algo sólido, un fundamento. Ese no puede variar. Luego pueden haber otras cosas que sí pueden fluctuar y deben haber unas metas sobre las que debamos trabajar. Entonces, yo como madre, voy a citarla a ella, yo como madre me he apoyado y agradezco mucho todas las enseñanzas que me han dado en la Sociedad del Socorro, que me han dado los profetas, que he podido aplicar en mis hijos. Han habido muchos días en los que he pensado, esto no lo debería haber hecho, han habido otros días en los que he decidido orar para saber qué hacer. Pero esto me parece muy interesante porque ella planteó a la iglesia como un punto de apoyo para el crecimiento en familia. Es decir, todas las enseñanzas que nos pueden dar deben ayudarnos a que nosotros progresemos en familia. Y ya para terminar, ahora sí, para terminar, que ya se me ha extendido muchísimo. La familia es lo más importante y, es decir, en la cuarentena hemos podido ver que realmente la iglesia es lo más importante. Vivir el evangelio en familia es lo más importante. No asistir a un edificio no va a hacer que no podamos vivir la iglesia. De hecho, la iglesia, como dije antes, citando a la hermana, es un punto de apoyo para que podamos progresar en familia. Y citando al hermano, cuyo nombre no recuerdo, perdón, creo que es Han, no sé, la iglesia somos nosotros, y nosotros debemos estar enfocados y entregados a nuestras familias, a progresar en ellas. Por lo tanto, ya para concluir todo este montón de cosas que he dicho, la conclusión que yo quiero dar. La iglesia, enlazando esto de familia e iglesia, la religión, debe ser un punto de apoyo para que las familias progresen. Porque entendiendo el Gran Concilio como una iglesia, todo el propósito de la existencia humana es organizarse en familias. Y es así como realmente se progresa. El Señor progresa en gloria. Y a medida que nosotros vamos trascendiendo y nos vamos convirtiendo en dioses, Él también va progresando. No en conocimiento, sino en gloria. Bueno, creo que esto ya es todo. ¿Vale? No sé si me he expresado mucho, pero espero haber dejado algo. Muchas gracias. ¿El equipo siguiente cuál es? ¿El 4 o es el 4, no? Sí, el 4. Con permiso de Jorge, que, bueno, pues voy a hablar yo. Santi, bien, pues 1 minuto y medio. Sí, el tema del punto 4 es una iglesia centrada en el hogar, cómo conectar y ligar la iglesia con la familia
y la misión fundamental de la Iglesia está centrada en la familia. Bien, pues hemos hablado, la hermana, la verdad que una prueba de que la Iglesia es lo que es, que 4 personas, 5 personas, 6 personas que no nos conocemos de nada, hemos coincidido en todo. Entonces, para mí eso es muy importante. La hermana Ximena nos ha hablado acerca de la importancia de la proclamación en la familia, lo cual ya da la importancia de que la Iglesia en sí es la familia. Una cosa muy importante que ha comentado la hermana Liliana, y es que todos lo sabemos, que en unas conferencias anteriores se redujo el horario de la reunión dominical de 1 hora, de unas clases, justamente para que las familias estuvieran más unidas. Por lo cual la Iglesia no es un edificio, no es algo material, sino lo formamos cada una de nuestras familias. Una cosa muy importante que hablaba Éxodo es acerca del sacerdocio, que dentro de las familias está el poder del sacerdocio, si dentro de que la familia lo puedan tener, y es el que lleva realmente junto con toda su familia pues el asunto del sacerdocio, que es como decía el hermano Jorge, y no me quiero, ya lo comprendéis, ¿no? No se trata de que sea un poder superior a nadie de la familia, sino que el sacerdocio en la familia es muy importante. Bien, también hemos hablado de la hermana Carol, de verdad que ha dado un punto muy importante para no desviarnos en cuanto a lo que es la familia, que tenemos que aprender en casa y llevarlo a la capilla. Que como bien decía, y yo también soy un veterano, que muchas veces estudiábamos todo en la capilla, nos preparamos en nuestras clases y luego lo llevábamos a casa. Pues la nueva perspectiva que tenemos gracias a los líderes es que la Iglesia está en nuestras familias y de ahí también lo podemos llevar a casa. Y ya por ir terminando por el tiempo, pues la hermana, bueno, tenemos que tener, como decía la hermana Blanca, tener actitud, no solo de sentarnos y escuchar, sino aplicarlo también en nuestras familias y por supuesto en la Iglesia. Algo muy importante que no quería olvidar, que es lo que ha comentado el hermano Miguel, que debemos de compartir nuestros testimonios también en la capilla, porque también es importante. Y también, pues, que es lo que estábamos hablando, que no podemos, porque aprendamos que en nuestra familia sea la Iglesia, pero no debemos de olvidar que en la capilla todos formamos una iglesia. Muy bien, Santi. Equipo número 5, minuto y medio. Muy bien, a nosotros nos tocó el mandamiento más importante, conectarnos con Dios y con el prójimo. ¿En qué mejora esto en la sociedad? Recordemos un poco lo que usted nos compartió con nosotros, maestro, en cuanto a que la religión nos une como una fuerza de cohesión social que trasciende lo terrenal y lo temporal. En búsqueda de ese sentido trascendental de la vida, podemos entender que la religión nos ayuda a entender ese sentido de pertenencia y que nos une a todos como género humano en una gran familia. Y nos motiva a trabajar unidos en proyectos que nos ayudan a superar las miserias provocadas por a veces a las personas, sobre todo las personas que intentan eliminar a Dios de su vida. Los pequeños actos de bondad que nosotros podemos realizar, podemos con ello ayudar en la sociedad. Estos actos de bondad se pueden multiplicar, incluso se pueden transmitir y pasar de personas a personas como una cadena. Esto pues ayuda en gran manera a lo que es los valores morales en la sociedad. El concepto de bondad que nosotros tenemos, el concepto de bondad, amor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que nosotros podemos aprender de Él y tratamos de ser como Él, definitivamente eso nos ayuda a forjar una mejor sociedad. Tenemos también esa luz que proviene de lo divino. Somos hijos engendrados por nuestro Padre Celestial. Tenemos esa capacidad de transmitir esa luz y podemos ayudar a los demás a que puedan ver esa luz también en su vida. Y como dije, poder compartirla con muchas más personas. La verdadera religión nos ayuda a comprender nuestra naturaleza divina.
El comprender esto nos ayuda a tener más amor por nuestro prójimo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de la raza, de las religiones que tengan esas personas, incluso de sus tendencias políticas, pero nos ayuda a tener paciencia, amor y estar en unidad. Por ejemplo, me ha pasado en mi familia, personas que no son de mi religión o tienen otra tendencia política. Independientemente, yo soy una hija de Dios y yo sé que todos los que están alrededor mío son hijos de Dios. ¿Por qué no? Por aceptarlos como son y ya. Con amor, como el Padre nos los dio, nosotros también aprendemos a demostrar ese mismo amor. No de la misma manera que el Padre, porque no somos perfectos como Él ni como Jesucristo, pero sí tratamos de hacerlo mejor, ¿no? Cuando tratamos a los demás con bondad y con respeto, las personas son más receptivas y están más dispuestas a escuchar y a abrir sus corazones. Estas personas tienen una verdadera libertad en cuanto a escoger y pueden entender pueden entender mejor lo que se le quiere decir acerca del Evangelio. Realmente nos ayuda a través de los actos de servicio, de la bondad, de la humildad, a forjar una mejor sociedad. Realmente sí hay una gran conexión que nosotros podemos desarrollar día a día cuando somos miembros de la iglesia, cuando creemos pues en estos valores y lo podemos transmitir a las demás personas. Muchas gracias, Helen, por el buen resumen. Y equipo número 6. Vale. La pregunta es, ¿qué relación hay entre la religiosidad y la solidaridad? ¿De qué manera deben los principios religiosos fortalecer la actitud solidaria en la sociedad? Lo primero que salió en el equipo es que hablamos de la perspectiva que nos da la religión. El ir en un autobús, por ejemplo, y saber que somos todos hermanos y hermanas. Y eso realmente nos motiva a la generosidad, aunque hablamos de que no era siempre fácil. Luego Megan buscó el significado de solidaridad en el diccionario y significa apoyo incondicional. Por lo tanto, eso nos hace pensar en un atributo de Cristo, el de la caridad, y que Él nos amó incondicionalmente, ¿no? Entonces es nuestro mayor ejemplo. Y eso nos motiva a ser caritativos con los demás y a prestar servicios, a olvidarnos de nosotros mismos en situaciones que igual no son tan fáciles. Y eso es en resumen. Muchas gracias, Mariana. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Es un tema apasionante. Qué pena no tener 3 horas, pero bueno, ahora ya podemos pensar cada uno individualmente. Ya sabéis que estamos reorganizando un poco el programa. Entonces, vamos a ver, el martes que viene yo os mandaré un documento. Lección número 7, libertad religiosa. Lección número 8, tolerancia religiosa. Todavía el budismo y el confucianismo esperarán un poco. Así que vamos a profundizar un poco en qué significa libertad religiosa, lección número 7, y qué significa tolerancia religiosa, lección número 8. Creo que es fundamental porque eso dará un cimiento para luego ya estudiar otras religiones. Así que nos vemos el martes que viene y os mandaré un documento para prepararnos para estudiar. Muchas gracias a todos. Pero primero la oración. Y ahora vamos a orar. Sara Barraza, ¿está por ahí Sara? Sí. Gracias, Sara. Con la oración de Sara nos vemos el martes que viene. Gracias. Amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos en este día por la oportunidad que tuvimos de reunirnos por Zoom para tener esta clase. Gracias por el hermano Faustino y por cómo prepara la clase para ayudarnos a aprender más. Y gracias, Padre, por tener a esta familia donde podemos aprender y mejorar. Y gracias por el establecimiento de tu iglesia. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a siempre nutrirnos en nuestros hogares con tu palabra y apoyarnos todos como hermanos y hermanas. Te pedimos que tengamos una buena semana y que podamos vernos en la próxima clase. Bendice a los que estén enfermos entre nosotros y a cada uno con sus dificultades. Y te pedimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por todo. Amén. Gracias a todos. Chao. Hasta el martes. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, noches.